cuando pasábamos la información en el grupo de prensa, uno de los compañeros saltó a decir sorprendido que le detuvieron al hombre araña. Al parecer, también la película fue inspiración para unos delincuentes en Argentina quienes trepan los edificios para ingresar a través de los balcones a las casas. Por lo menos es una forma diferente de robar. Calificaron ellos, ¿no? Exactamente. La imaginación no tiene límite. Esto ocurrió en Argentina. Lo sorprendió un operativo al llegar a su casa ayer por la noche. La policía buscaba delincuentes en la zona de Cuba y Vilela de Núñez, pero no imaginó lo que iba a encontrarse. Cuando ingreso veo que hay una persiana a medio levantar, forzada. Me acerco al balcón y cuando corro la cortina veo que había unas piernas de dos personas, obviamente que seguramente eran las que estaba buscando la policía en un operativo hace un par de horas. Así que salí del domicilio, cerré con llave y disimuladamente llamé a una de las personas que estaban en el operativo. Para sorpresa del propietario, los dos sujetos estaban recostados en el balcón, escondidos de los agentes que, alertados por un vecino que llamó al 911, ya habían detenido a otros dos cómplices que oficiaban de campana en un vehículo. Treparon por el primer piso y por parte de lo que es la medianera y la reja de mi departamento, que está puesta justamente para evitar eso, pero bueno, por lo menos no pudieron ingresar al departamento. Finalmente, después de algunos minutos y tras un operativo cerrojo, lograron reducir a los dos delincuentes y secuestrarles herramientas utilizadas para entraderas, pinzas de corte, barreta, guantes y 4 celulares. Todos los detenidos son colombianos y tendrían estudios en escuelas militares de su país. La semana pasada, otros 4 ciudadanos del mismo origen fueron detenidos por intento de robo en Villa Devoto, luego de trepar con sogas por el frente de un edificio de 3 plantas e ingresar a un departamento del primer piso.